Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me cuentan, porque dije en el último directo que las ONG militantes funcionan como cualquier otra multinacional, tienen filiales, sucursales por todo el mundo, pero tienen una casa central con toda la dirigencia, toda la administración en un solo país. Y me dicen que alguien oyó que las multinacionales tomaron ese modelo de la Iglesia Católica. Nunca lo había escuchado esto, pero tiene sentido. La Iglesia Católica es una multinacional religiosa. La mafia sin duda tomó la organización de la Iglesia Católica. Esto sí lo había escuchado. La mafia, no la mafia como sinónimo de crimen organizado en general, la mafia italiana tomó la estructura de la Iglesia Católica. Esto sí lo había escuchado. Y los dos grandes teóricos de los grandes totalitarismos del siglo XX, Marx y Hitler, eran ambos admiradores declarados de la orden jesuita, y ninguno de los dos casos porque les simpatizara la religión, admiraban la orden jesuita en sí misma. Y la tomaron como modelo. La orden jesuita fue el modelo, el prototipo tanto del marxismo como del nazismo. Esto lo había escuchado. Lo de la multinacional es la primera vez que lo escucho. Tiene sentido. Tiene sentido. Me preguntan qué pienso de la unificación de Centroamérica que propone el presidente de El Salvador, Bukele. Vea, eh, sin dudas esto va a tener inconvenientes prácticos a resolver muy importantes. Ahora, existe una ideología que se llama descentralismo, que dice que es una buena cosa vivir en un estado chico. No en un estado pequeño en el sentido que le dan los liberales a esta expresión del estado pequeño, queriendo decir un estado que se ocupa de pocas cuestiones y que delega muchas funciones en el sector privado. No en este sentido, en el sentido literal, que es bueno vivir en un estado chico. Yo discrepo por completo con esta ideología. Creo que los supuestos beneficios de que los estados chicos son más pacíficos, más democráticos, etcétera, es mentira. Esto es una ilusión que causa simplemente que entre dos estados de 50.000 habitantes no va a haber obviamente una guerra que deje 1 millón de muertos, o por obvias razones. Ahora, sume la cantidad de muertos que dejan todas las guerritas de pacotilla entre ciudades y estados y se va a dar cuenta que es mucho peor que cualquier cosa que pueda producir una guerra mundial. Los beneficios son inexistentes, son ficticios, son ilusorios, son una falacia producida por tomar los números absolutos y no ver lo que representan de modo relativo. Y sin embargo hay problemas concretos que tiene vivir en un estado chico. Una, los impuestos rinden menos. Todo es más caro por la misma razón por la que en un hogar conviene hacer una compra grande por mes al por mayor y después ir a comprar la fruta fresca, la carne, el pan del día, lo mínimo indispensable, irlo comprando al por menor, pero comprar todo lo posible al por mayor. Bueno, eso mismo llevado a escala nacional significa que las obras públicas salen más caras, que la burocracia se lleva un porcentaje mayor de los impuestos, y esto no se debe únicamente a la corrupción, se debe al hecho en sí de que la estructura burocrática es pequeña, porque es pequeña en números absolutos, pero representa un gasto mayor, representa un costo, un porcentaje mayor de la organización de la que tienen en países como Argentina, México, Brasil, donde créame que no es precisamente que sean poco corruptas las burocracias estatales. Lo que son es proporcionalmente más chicas. Entonces el dinero de los impuestos rinde más. Hay gastos que son redundantes a mayor escala. Por ejemplo, para una obra pública, si usted contrata un camión de transporte que puede transportar 20.000 ladrillos, pero para una obra chica necesita 1.000 ladrillos. Bueno, el camión le va a cobrar lo mismo. Transporte 1.000 ladrillos, transporte 20.000 ladrillos. Entonces el costo de transportar los materiales fue 20 veces mayor. O sea, todo en los países como El Salvador,
República Dominicana, etcétera, tienen que comprar todo en el chino de la esquina. Compran todo al por menor. Entonces rinde mucho menos el dinero de los impuestos. La gente paga los mismos impuestos, pero obtiene mucho menores beneficios. El costo militar es proporcionalmente mayor y al mismo tiempo los ejércitos son menores, porque un país soberano es lo mismo que tenga 10.000 soldados que tenga 1.000.000. Para las Naciones Unidas es una banca. Cuesta todo lo más caro y es mucho menos eficiente. Bukele, el que propone esto, es un jefe de Estado que viene de pelear una guerra contra vulgares bandoleros. Y aunque los salvadoreños ganaron la guerra, no fue con una rendición incondicional, no destruyeron por completo al enemigo, sino que tuvieron que negociar un cese el fuego, tuvieron que transar, porque tienen un ejército, tienen unas fuerzas armadas de 15.000 hombres, ¿qué quiere que hagan? Bastante que ganaron la guerra. No pueden aniquilar completamente al enemigo que opere internacionalmente, que los supera en número, bastante que los derrotaron. Tercero, problemas que en un estado grande, me refiero a un estado grande territorialmente, serían vulgares asuntos policiales, se vuelven cuestiones de Estado. Hace poco hubo un conflicto entre Haití y la República Dominicana, porque no me acuerdo qué país quería derribar un arroyo que funciona como frontera. Y el otro le dijo, ¿qué te pasa? Le dijeron que eso era una causus belli. En Argentina eso lo peor que puede pasar es que dos intendentes se caguen a trompada. Eso es lo peor que puede pasar. Entre dos países de, de 50.000 kilómetros cuadrados, eso podía ser una causa de guerra. Es un asunto de lo que en un país más grande sería una mera cuestión policial, se convierte en un asunto de Estado, en un posible causa de conflicto internacional. Y esto no es propio no es una cuestión cultural centroamericana. Lean sobre las ciudades-estado griegas, se encuentran con el mismo asunto, donde cuestiones que consideraríamos policiales, como el cuatrerismo, el desvío de una sequía, provocaron guerras, porque eran el, el, el robo de una cuadrilla de bueyes, por ahí era un asunto, se lo robaban en el territorio de un estado, se lo llevaban a otro estado. Esa manada de bueyes representaba digamos, el 10% de los impuestos que esperaba cobrar el Estado. Declaró una guerra. Era motivo para un conflicto armado. Estos son los males de vivir en un Estado pequeño. Me refiero a un Estado pequeño literalmente, no en el sentido liberal, en un país pequeño. Y los beneficios que predican los descentralistas son ilusorios. Una de las dictaduras más brutales del mundo hoy en día es el estado marioneta de China, que es Bután, y no me acuerdo cuál es la población, no llega al 1.000.000 de habitantes. Es uno de los países más chicos del mundo, tiene hoy una de las dictaduras más brutales del planeta. Los beneficios de la libertad, de que la vida es más pacífica, más libre, es mentira. Las Fuerzas Armadas son pequeñas en términos absolutos. El Salvador tiene un ejército de 15.000 hombres, pero son proporcionalmente mayores que las de un país. O sea, proporcionalmente, las Fuerzas Armadas del Salvador representan un porcentaje de la población masculina mucho mayor que las de México y las de Argentina. Son mayores. Ni siquiera el Vaticano es una excepción a esta regla. La Guardia Suiza, de 114 integrantes, representa el 16% de la población del Vaticano. Eso, llevado a escala, en Argentina vendría a ser el equivalente de tener 6,5 millones de soldados, la Guardia Suiza en el Vaticano. O sea, ni siquiera el Vaticano es una excepción a esta regla. Con todos los inconvenientes que va a tener, yo creo que la unificación de Centroamérica es una buena idea, de la que van a obtener enormes beneficios. Combatir de modo más eficiente el crimen, prosperar económicamente, reducir el gasto burocrático y el gasto militar. Yo creo que lo único que pueden esperar es beneficios de la transformación de lo que hoy son un racimo de naciones independientes en un solo Estado federal,
En mi opinión es todo ganancia. Me dicen que hay un mejor argumento que demuestra que no vivimos en una simulación. Por cada simulación que recree de modo realista el pasado del mundo antes de que se inventen las simulaciones, va a haber 100, 1000, 10.000 simulaciones porno. Entonces, si nosotros no vemos en nuestro mundo que unos plomeros toquen el timbre de una casa, salga una rubia en bikini diciendo que necesita que le destapen una cañería, eso quiere decir que es lo más probable, hay un 99,9% de probabilidades de que estemos en el mundo real, de que no vivamos en una simulación. Es un buen argumento. Se podría intentar contraargumentar que quizás vivimos en una porno muy rara, de algún fetichista, creada por algún fetichista de los uniformes militares o algo así, pero en sí creo que es un buen argumento. ¿Milei es disidencia controlada? Me preguntan. Milei no es disidencia, punto. Eso. Decía una socióloga que un rasgo central del discurso político en nuestros días es que el poder se disfraza de resistencia, los tiranos se disfrazan de rebeldes, el pensamiento único obligatorio se disfraza de la libertad, las políticas de segregación se llaman políticas de inclusión y así por el estilo. Milei es simplemente un capítulo nuevo en esta charlatanería del poder disfrazado de resistencia. Me dicen, ¿qué pedo con Milei? Hasta he visto Yankee haciendo memes sobre Milei. En cualquier momento se mandan un musical. Don't cry for me, Argentina. Se han visto cosas peores. Convengamos. ¿Qué es el inconsciente? Me preguntan. ¿Y dónde está? El inconsciente es la parte de nuestra mente que nunca sale a la conciencia. De ahí su nombre. En la teoría freudiana tenemos el pensamiento consciente, la conciencia, lo que pensamos de modo consciente, el subconsciente, que es un pensamiento que no es consciente, pero que puede ser traído fácilmente a la conciencia con un pequeño esfuerzo. ¿Cómo se llamaba esta persona? ¿Dónde quedaba esta dirección? Es lo que con un pequeño esfuerzo puede ser traído fácilmente a la memoria. Y lo inconsciente es lo que no sale a la conciencia, nunca. Y sin embargo da muestras de que eso está ahí en los sueños, en los chistes, en la poesía o en el arte en general. Da muestras de que hay otro, de que la conciencia no es todo, hay otro pensamiento. Y no es un lugar físico. El primer ensayo que escribió Freud era neurólogo, intentó vincular los procesos mentales a esquemas de neuronas actuando con neuronas. Después se dio cuenta que eso era totalmente artificial, totalmente superfluo, y simplemente empezó a hacer esquemas de la mente, sin tratar de localizarlos en una parte del cerebro. Después, con el progreso de la neurología, hay gente que intentó hacer esta síntesis de los esquemas de la mente del psicoanálisis con cómo más o menos cómo pensamos que funciona el cerebro hoy en día. Creo que no se avanzó mucho en ese aspecto, pero hay gente que intentó hacerlo esto. ¿Qué es el psicoanálisis? Me preguntan. El psicoanálisis es la aplicación del método analítico al estudio de la psique, de la mente. El método analítico es básicamente es tratar de entender cómo funciona un reloj observando varios relojes rotos distintos. Bueno, no es la definición más rigurosa, digamos que no es un tratado de epistemología esto, pero básicamente eso es el método analítico. Usted tiene un reloj sano que no sabe cómo funciona y tiene 3, 4 relojes que a uno no le anda el segundero, a otro no le anda el minutero, otro camina para atrás. Entonces, observando los relojes rotos, puede más o menos entender cómo funciona un reloj. Cosa que observando un reloj sano nunca podría inferirlo, porque está viendo precisamente por qué hace lo que se supone que tiene que hacer.
Obviamente, antes de que alguien que enseña epistemología se muera de un infarto, obviamente esta no es la definición rigurosa del método analítico, no es la definición teórica. Le explico fácil, lo más breve posible, qué es el método analítico. Básicamente el psicoanálisis es tratar de entender cómo funciona la mente comparando unos trastornos mentales con otros. ¿Qué es el irracionalismo? Me preguntan, porque dije a la pasada que no creo que Schopenhauer sea propiamente un irracionalista. El irracionalismo es el rechazo del racionalismo, o sea, es el conjunto de filosofías que niegan que la razón sea algo central en nuestra comprensión del mundo. Ponen el foco en la intuición, en las experiencias místicas, en la poesía antes que en la matemática. Eso vendría a ser el irracionalismo. Yo creo que más allá de que Schopenhauer parte de una intuición para construir su sistema de metafísica, yo creo que en realidad es bastante racionalista, más allá del punto de partida que tiene. Aunque técnicamente vendría a ser un irracionalista, pero no lo veo que lo sea en sentido propio. El racionalismo son básicamente las filosofías que rechazan la razón como algo central en el pensamiento. Es un término genérico más que una sola filosofía. Me dicen, ¿se puede hacer una historia de un vampiro argentino que no sea una parodia? La verdad que me cuesta imaginar otra cosa de un vampiro argentino que no sea una parodia. Que no sea Drácula tomando mate. ¿Qué sé yo? Ambientándola en San Telmo, en algún lugar muy específico. Un vampiro en San Telmo te lo puedo llegar a creer. Pero la verdad que me cuesta. No lo veo que sea un lugar apropiado para vampiros, Argentina. Me cuesta imaginarme algo que no sea una parodia. Podría andar. No le voy a decir, no se puede. Me cuesta imaginármelo. Me dicen de una película, voy a hacer una reseña negativa fake, una reseña negativa inventándome que la película me pareció mala por una razón ideológica, o voy a fingir ignorarla y no reseñarla para no tener que decir que es buena. Una pregunta. O sea, las opciones son estas. La veo, la reseño y digo que es buena. La veo, me parece buena, pero porque me cae mal por una razón ideológica, digo que es mala, aunque estoy mintiendo, yo sé que es buena. O la veo, digo, esta película es buena, pero no quiero decir que es buena, así que no la voy a reseñar. ¿Qué pasa si la veo y me parece mala? ¿Qué hago? Porque yo he leído hasta un par de reseñas negativas del Ciudadano Kane y por ahí tienen un punto válido estas reseñas negativas del Ciudadano Kane. ¿Usted no parece considerar lógicamente posible que alguien pueda ver esa película y parecerle mala? ¿Qué hago si la veo y me parece mala? Porque si no la reseño, va a decir que me pareció buena y me llamé a silencio para no tener que decir que era buena. Y si la reseño y digo que es mala, estoy mintiendo. En realidad me pareció buena, pero digo que es mala porque yo soy una persona terrible. O sea, ¿qué pasa si la veo y me parece mala de verdad? ¿Qué hago? Me dicen, ¿qué diferencia hay entre justicia y venganza? Yo creo que la justicia y la venganza se parecen en cierto aspecto, pero en otro aspecto se parecen superficialmente. Son respuestas a un mal que se ha sufrido. Para empezar, la venganza no necesariamente va contra una injusticia. Puede ser una venganza contra un mal que se padeció justamente. O sea, un asesino serial se escapa y se venga de las personas que lo metieron preso. ¿Le habían hecho un mal? Bueno, relativamente sí. Lo que no le habían hecho era una injusticia. Esa persona merecía estar presa. Esta es una diferencia importante. Y además creo que
quien busca justicia busca antes que ninguna otra cosa, quien ha padecido un mal y busca justicia, busca antes que ninguna otra cosa que lo que él ha padecido no se repita. Entonces quiere un castigo que sirva como amedrentamiento. Quiere medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir, qué sé yo, la calle donde lo asaltaron, que pasen patrullero, que esté mejor iluminada. Busca medidas preventivas para que no se repita. Medidas punitivas, preventivas, medidas de todo tipo para evitar que se repita lo que ha padecido. La venganza es por definición una forma de la repetición. La venganza es lo que me hicieron, lo voy a hacer yo. Por definición es una repetición de lo que ha padecido la víctima. Estas creo que son diferencias importantes. En algún punto puede haber una superposición, pueden traspalarse, sí, pero yo creo que son cosas esencialmente distintas. Y es un grave error confundir la venganza con la justicia, es un grave error cometido por algunas legislaciones, cometida por algunos sistemas penales del mundo, con mucha frecuencia, por cierto, donde lo que se llama la justicia no es otra cosa que una venganza de Estado, que no busca realmente evitar que no busca evitar realmente que siga ocurriendo aquello de lo que el Estado está tomando venganza en supuesta representación de un particular. Me dicen que respondería al argumento de que no se debe obligar a alguien a vivir si no quiere. Yo creo que esto parte de un concepto equivocado de lo que es la libertad vista como irresponsabilidad absoluta, como egoísmo absoluto, y la visión de la vida como algo que pertenece por completo al individuo. Esto es propio, como bien observa el sociólogo Durkheim, que escribió un libro sobre este tema. El Sui, no lo puedo mencionar en YouTube. En ese libro dice que estas ideas aparecen en épocas de profunda crisis social, donde el individuo se considera un individuo. Se considera que no tiene ningún vínculo de derechos y obligaciones con su contexto social, con su entorno social, y por eso se considera que puede hacer lo que quiera con sí mismo porque se pertenece por completo. En una sociedad bien organizada, en cambio, el individuo no se pertenece por completo a sí mismo. Tiene derechos y obligaciones con respecto a otras personas. Ese creo que es el punto de vista más razonable que he escuchado sobre este tema. Me dicen que la teoría de los haplotipos, de los haplotipos, está aceptada por la Organización Mundial de la Salud y aparece en varias publicaciones académicas prestigiosas. Sí, lo sé. Esta fue la principal razón por la que las medidas sanitarias en 2020 hicieron más daño que la misma peste. No la única, pero fue la razón principal, fue esta. Que en vez de producir verdaderos medicamentos basados en verdadera ciencia, intoxicaron a millones de personas con pseudomedicinas basadas en la ideología racial con otro nombre, con el eufemismo de medicina genética, la teoría racial de toda la vida. Y al mismo tiempo, porque se despilfarró un montón de recursos, de dinero y de toda clase en envenenar a la gente con sustancias tóxicas basadas en la pseudociencia de las razas, al mismo tiempo no se desarrolló una verdadera vacuna, no se hicieron verdaderas campañas de vacunación, y la enfermedad básicamente desapareció cuando agotó su ciclo natural, como si estuviéramos en el siglo XVIII. Sí, lo sé que está totalmente aceptado esa pseudociencia en la Organización Mundial de la Salud. Me dicen que le dijeron a un autor, a un actor que dijo que quería expresar su posición sobre un asunto, le dijeron, si querías expresar tu posición política sobre un asunto, ¿por qué no escribiste una carta? Este tema es complicado, porque
Supongo que viene a cuento del tema de los símbolos en el arte que estábamos hablando en el respondiendo comentarios anteriores. Yo no creo que el arte sea político, que el arte tenga que ser apolítico. Esta idea de que no, las películas de ahora tienen mucha política, yo voy al cine a entretenerme, eso es un error. El arte es esencialmente político. Hasta la película de acción pochoclera más light, menos desafiante intelectualmente que se puedan imaginar, está predicando mensajes como que el patriotismo es algo bueno. O sea, no existe el arte apolítico. Lo que tiene, precisamente, lo que tiene el cine convertido en un instrumento de propaganda, como es el cine de Hollywood de hoy, es precisamente que para ser un instrumento de propaganda tiene que estar vaciado de verdadera política. Tiene que estar convertido en una cartelera en blanco en donde puedan meterle cualquier mensaje político. Anuncia acá. Eso es un error. Y respecto de los símbolos, no es que el arte no tenga que tener símbolos tampoco, o que no tenga que tener mensajes. Digamos, alguien hace una obra de arte para protestar en contra de una guerra, ok, me parece, o para apoyar a un bando en la guerra, ok, o porque le gusta la guerra, ok, cosa suya. El problema es que no, si necesito que un crítico me venga a explicar lo que significa la obra, es que la obra fracasó en su propósito. Este es el asunto. Yo veo una tela pintada de negro y yo no digo, esto debe ser una protesta del artista en contra de la guerra de Vietnam. No, veo una tela pintada de negro, ni se me ocurre pensar en la guerra de Vietnam. Si necesito que un crítico venga y me explique, esto el artista lo hizo en la década del 60, esto no es una pintura minimalista, lo hizo el artista para protestar contra la intervención norteamericana en el sudeste asiático, es que no lo estoy viendo en la pintura. Es que eso no lo estoy viendo en la pintura. Yo escucho a Jimi Hendrix tocar el himno de Estados Unidos y en medio del himno te empieza a imitar un bombardeo con la guitarra, entiendo que está protestando, entiendo que eso es una obra de arte que fue creada para protestar contra la guerra de Vietnam. Lo entiendo escuchándolo. No necesito que me lo expliquen. Ok, por ahí necesito saber el contexto histórico, que el recital de Woodstock fue una manifestación, básicamente una manifestación de protesta contra Vietnam. Por ahí necesito poner un poco de contexto, pero no necesito que me expliquen lo que significa la obra. Si yo veo un cuadrado pintado de negro y me dicen esto es una protesta contra la guerra de Vietnam, me dicen esto es el culo de la suegra del pintor, ninguna de las dos cosas la estoy viendo en la pintura. Ese es el punto. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.